Hola, buenas tardes. Hola, Hola Ale, ¿cómo estás? Dale. hola Ale, ¿qué tal? Hola, Bueno, buenas ya estamos tardes. grabando, así que damos inicio formalmente. La bienvenida a Consuelo Escudero, una querida colega y querida amiga del área de educación en física. Estaba explicando por ahí para los que llegaron más tarde que vamos a intentar terminar a las 17 para quien quiera concurrir a la marcha convocada en nuestra ciudad para las 17. Así que, más allá de la cuestión de la informalidad, de que estamos muy contentos de contar con la posibilidad de tener una charla con Consuelo, desde el punto de vista académico nos pareció súper valioso que nos pueda comentar lo que está trabajando en este momento en su línea de investigación, porque es un marco teórico muy novedoso dentro, dentro que es lo que es el análisis del discurso en el que habitualmente trabaja Consuelo, pero desde una perspectiva muy nueva y que ella está trabajando por acercarla al área específica de educación en física. Así que brevemente les voy a comentar que Consuelo Escudero es doctora en enseñanza de las ciencias por la Universidad de Burgos, en España. Es profesora titular e investigadora en el Departamento de Física de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina, que obtuvo la primera beca del área de investigación en enseñanza de la física de la Argentina en el ámbito del CONICET, cuando se abrió esa línea en 1985, con lugar de trabajo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Tiene además una amplia y dilatada experiencia profesional en enseñanza superior y también en enseñanza media. Sus líneas de investigación se centran en la formación docente, en educación en ciencias y tecnologías desde la perspectiva del análisis del discurso, la resolución de situaciones problemas, trabajo experimental y el aprendizaje conceptual. Es editora adjunta en la revista de enseñanza de la física de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina. Ha sido conferencista y lo es actualmente, y ponente y panelista en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido numerosos proyectos acreditados de investigación en universidades y entidades nacionales. También ha dirigido y dirige tesis de grado y de posgrado en diversas instituciones, como nuestra propia Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad de, creo, si no corregirme, Consuelo, de La Serena en Chile, Sí. y también ha dirigido a docentes e investigadores en el área. En 1996 creó y dirige desde ese momento el Grupo Universitario de Docentes e Investigadores en Enseñanza de las Ciencias en la Universidad Nacional de San Juan. Tiene más de 50 publicaciones, un libro y numerosas presentaciones, como ya mencioné, en congresos. Por último, pertenece más recientemente al Grupo de Interés Especializado LST, LATAM, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de México. Así que, sin más, los dejo con Consuelo, que la idea era hacer una exposición, dado el contexto particular de hoy, de convocatoria a marcha y movilización desde el lado general de la sociedad, en particular de nuestro ámbito docente. Así que va a ser el esfuerzo, Consuelo, de hacer una charla más corta. Vamos a tratar de que las intervenciones sean, no es que vamos a tratar, lamentablemente vamos a pedir que sean pocas las intervenciones, como siempre en esta etapa que hemos inaugurado de charlas va a quedar grabada, y por supuesto también que cualquier duda, interés o cuestiones vinculadas con este nuevo marco teórico y la bibliografía se van a poder contactar luego con Consuelo. Nos piden a nosotros el contacto y se los pasamos. Así que cuando quieras, Consuelo, podés Bien, compartir. voy a ver si puedo compartir. Ay, ay, ay. Estoy queriendo compartir y no aparece nada. ¿Lo tenía ya abierto y puesto en modo presentación? Espérate, un segundo. Acá está. Por eso no aparecía.
porque lo había cerrado y después me puse a charlar contigo y olvidé abrirlo. Eso es la vida. En fin, ¿dónde estamos? Acá. Aquí. Vuelve sin aparecer. La tengo abierta, pero no aparece como posibilidad. No lo tenés que minimizar al PowerPoint, lo tenés que tener abierto como en segundo plano, sin minimizarlo. Como abierto, pero no lo, si lo tengo abierto no veo. ¿Me entiendes? Sí, pero abrí encima de eso la reunión. No sé cómo, porque está A ver acá si en puedo pantalla. compartirte, Consuelo. Intento Bueno, compartírtelo yo. sí, por eso lo envié, por las dudas. No sé cómo hacerlo. Ventana. A ver ahí. A ver. ¿Lo están viendo? Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Sí, sí. A Bueno, ver. si querés, Consuelo, me vas diciendo y yo te voy pasando Ahí las está. diapos. Perfecto, hacemos así entonces. Bueno. Bien. Bueno, saludarlas. Se ha incorporado Silvia. ¿Qué tal, Silvia? Y otras personas que veía por ahí. Bueno, agradecer al doctorado de Enseñanza de las Ciencias de UNICEN, muy amable en la invitación para esta charla, dar la oportunidad de acercar esta teoría de no muy larga data, es una teoría de Carl Mayton, es una teoría de los códigos de legitimación que habla de prácticas sociales y entre ellas, por supuesto, las prácticas educativas que son nuestro métier de los que estamos aquí, ¿no? O suele ser uno de los métiers nuestros. Entonces, precisamente, muchas gracias por participar, es un día muy especial y estamos en unas fechas ya muy especiales y el esfuerzo de compartir. En primera instancia, voy a plantear algunas ideas generales para conceptualizar, digamos, esta teoría. El problema es el problema del conocimiento, que en la historia de nuestra área, digamos, de trabajo, de nuestro campo, hemos siempre intentado comprender mayormente el aprendizaje, algunas cuestiones de enseñanza, pero con unos esfuerzos muy valiosos respecto de eso, que han contribuido a que nuestra área didáctica de la ciencia se consolide. En estos últimos años uno es parte de todos estos transitar, ¿no? Pero sin embargo, al conocimiento en sí no se le ha dado no se le ha dado una importancia y una relevancia, digamos, en relación a prestarle atención con respecto a cómo es su estructura y a cómo es su relación en lo social. Entonces, este abordaje es más desde lo sociológico, no solo es por análisis conversacional o análisis en relación al discurso, sino desde una sociología, y justamente trae al centro de escenario de esta reunión el conocimiento, pero no solo el conocimiento, sino su construcción. Porque cuál es lo que nosotros conocemos, el conocimiento está fragmentado, el conocimiento está encapsulado, como crítica a ese conocimiento. Por consiguiente, la construcción del conocimiento va en oposición a esa mirada y en relación a estas consecuencias que trae para la enseñanza, para el aprendizaje y también en sus distintas formas y estructuras. Generalmente les va a sonar a todos, venimos como muchos de la línea de aprendizaje significativo, de esto de aprender cosas aisladas. O sea, esta teoría de alguna manera toca aspectos que uno ya viene trabajando, por eso es como relativamente fácil acercarse a ella. Yo conozco otros marcos teóricos, además de Ausubel, Bagnó,
Vygotsky y demás, y hay elementos también de ellos, pero con una interpretación nueva que vamos a ir viendo en función de que podemos conectarlo a un revival, digamos, de otros elementos en relación a la sociología. Pero no deja de tener validez esos elementos que les estoy planteando. En la construcción de conocimientos tratamos de conectarlos a estos conocimientos fragmentados y sería cómo investigar en este área. Nosotros sabemos que el conocimiento generalmente, en esto de conocimiento fragmentado, hablamos de conocimiento práctico versus conocimiento teórico, de cotidiano versus académico, de crítico versus emancipatorio o emancipador, de concreto versus abstracto, de complejo versus simple. Y entonces, si pasas nos aparece la teoría de los códigos de legitimación. Esta teoría tiene génesis en dos ideas de dos sociólogos, Bourdieu y Bernstein, uno francés, el otro inglés, y de dos conceptos fundamentales como son, en Bourdieu, el concepto de campo social, de campo como la arena, digamos, social, en la que se lucha por recursos y por poder, desde esa perspectiva. Hay otras personas que han tomado ese concepto de campo y lo llevan digamos, también al lado de las culturas, en relación a el alumno que nos llega, respecto del alumno que esperamos tener y cosas por el estilo. O sea, es un concepto muy usado. Nosotros en particular tomamos eso y especialmente de Bernstein el concepto de código. Está en su nombre, en el nombre de la teoría, es un principio que tácitamente adquirimos y que selecciona e integra significados relevantes y nos evoca determinados contextos. Hablamos de teoría, de los códigos de legitimación, entonces esa legitimación tiene que ver con que conozco un determinado campo, una determinada disciplina, conozco sus limitaciones, conozco sus potencialidades y conozco entonces sus prácticas sociales en relación a las educativas en particular, que son las que nos vamos a orientar nosotros. Esta teoría de los códigos de legitimación tiene no más de 20 años y se está trabajando en muchas áreas, no solo en las ciencias. En las ciencias somos muy pocas personas lo que trabajamos, mayormente lengua, idiomas, también música. O sea, siempre que se esté enseñando, o sea, que sea una práctica social, se puede hacer esta interpretación de la estructura. Hay principios sociolingüísticos atrás y se habla entonces de justamente de esta parte social. Estos códigos precisamente están ubicados en las dimensiones, porque nosotros vamos a tomar para esta reunión solamente la dimensión semántica. Esta teoría tiene 3 dimensiones y comprende la semántica, los campos sociales, como los entiende como estructura semántica, cuyos principios están organizados por códigos. Pasamos a la siguiente. Por códigos semánticos. Acá hay un esquema donde vemos las 3 dimensiones, semántica, autonomía y especialización, y una pequeña definición, digamos, de cada uno de ellos. Nosotros nos vamos a abocar a la primera. Generalmente, cuando uno ingresa a esta teoría, lo hace por este lugar, por el de la semántica, porque nos es más familiar, a todos nos preocupa ocuparnos de esa comprensión que tiene o que pretendemos que tenga el alumno en nuestras clases, ¿no? Es una teoría explicativa y que busca la interrelación entre dos universos o dos mundos, que son la teoría de los datos, o sea, la teoría y los datos, el mundo empírico y el mundo teórico. Pasamos a la siguiente.
Entonces, esa teoría de los códigos de legitimación, por un lado, supera la ceguera del conocimiento en este sentido de mirar estos aspectos sociológicos. Seguimos porque van a ir apareciendo. Supera o pretende superar la dicotomía del conocimiento, como recién hablaba. Seguimos con el siguiente. Es una teoría explicativa con un enfoque multidimensional. Y también los códigos de legitimación se conceptualizan mediante principios organizativos. Porque estos códigos semánticos, en el caso de la dimensión semántica, se llaman densidad semántica y gravedad semántica. Pasamos a la siguiente y ya los vamos a ir explicando. La gravedad semántica se refiere a la fuerza de conexión entre un significado y su contexto. Puede ser que un significado, digamos, tenga más de un contexto en el que se aplica, es lo más habitual. Pero nosotros con esto estamos desglosando de tal manera que podemos pensar que siempre va a haber algún contexto en el que ese significado se pueda conectar. Cuanto más fuerte es la gravedad semántica, más cerca del contexto está. Por eso el nombre de gravedad, y a nosotros como físicos nos debe sonar bastante bien, ¿no? Y por lo contrario, cuanto más débil es, digamos, la gravedad semántica, significa que está más alejado del contexto, por consiguiente es una abstracción. Estamos moviéndonos en el campo entre lo concreto y lo abstracto, en la gravedad. En la densidad semántica, por otro lado, es como que vemos otra faceta, que es expresar la cantidad de significado que tiene una palabra, una imagen, un gesto, etc. Y cuanto menos significado, por consiguiente, cuanto más aislados estén, o menos cercanos estén, o menos formando red, tenemos una menor densidad semántica. Y cuanto más en cantidad y en calidad de conexiones se tenga, vamos a tener una densidad semántica mayor. Y entonces ahí lo que se nivela sería entre lo simple y lo complejo, ¿no? Lo complejo sería una gravedad semántica alta y lo abstracto una gravedad semántica, lo dije bien, primero la densidad, el segundo es gravedad, es el abstracto. Entonces los niveles altos son abstracción y complejidad. Gravedad semántica débil, densidad semántica alta. Y abajo. Sería lo contrario. Entonces, nuestro discurso, obviamente, para dominar una práctica, tengo que conocer esos códigos. Por eso, esos códigos están, lo hacemos tácito o implícito, como se hizo en la definición, quizás los tenemos, lo hacemos, pero no hemos tomado a veces conciencia de que nosotros los tenemos que desarrollar en el estudiante. ¿Sí? Pasamos a la siguiente y tenemos que la estructura del discurso podemos identificar dos lenguajes, un lenguaje horizontal y un lenguaje vertical. Y hay una gramática específica que combina, ¿no? El lenguaje horizontal es aquel lenguaje más llano, es el lenguaje cotidiano, es el lenguaje que tiene una débil relación y digamos, gramática muy simple, vocabulario sencillo, mientras que un lenguaje vertical se refiere a un lenguaje formal, a un lenguaje simbólico, a un lenguaje específico, a palabras muy específicas de un determinado área, a relaciones y a sentencias, digamos, o a principios con una alta calidad de complejidad y de abstracción. Ahí estamos en ese lenguaje vertical y ahí estamos notando que hay dos elementos en juego y si queremos ponerlo en un plano cartesiano, también se puede poner. Hoy no voy a llegar a hablar de planos semánticos, solamente voy a llegar hasta perfiles por razones obvias, ¿no? Ya que ya se explicaron. Pero hay una mirada de ese tipo, que también tiene que ver con, en este caso, con Bourdieu, eso de los campos
los campos culturales, ¿no? Se puede hacer como, acá se llaman plano semántico para el área que nos ocupa. Esa gramática específica permite la interrelación y entonces esa complejidad del lenguaje horizontal, esa combinación del lenguaje horizontal y vertical es lo que permite entender esa estructura de ese conocimiento que nosotros tenemos que lograr que el alumno progresivamente vaya aprendiendo y vaya desarrollando, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Ahí está Bernstein, esta parte. Vamos, porque hay varias escaleritas. Bueno, estamos ocupados en la formación y la estructuración de significado. Nos va a aparecer la gravedad semántica, la densidad semántica, y nos vamos a representar en unos ejes en los cuales, como ven, tenemos representado densidad y gravedad. En la parte superior, la densidad con un más, a veces se pone un más o se ponen dos más, ¿no? En el sentido de más fuerte la densidad, quiere decir más compleja la estructura o la relación de significados que tengo. En la parte inferior tengo una densidad débil, entonces también se representa con un signo negativo o con dos, depende. O sea que ahí vemos una escala y a su vez también estamos representando la gravedad, pero que funciona a la inversa. Entonces, en el discurso horizontal inferior tenemos un lenguaje concreto, un lenguaje cotidiano, una baja interrelación semántica, que también se ponen en consonancia con una gravedad fuerte, porque está muy contextualizada. En la parte superior vemos una línea de trazos y hacia arriba nos aparece un discurso vertical que tiene características de abstracto, de lenguaje especializado, de alta interrelación, y en la parte intermedia el discurso pedagógico. Ahí hay una representación de una onda diciéndonos, como hipótesis, podemos hacer un clic más, y aparece la hipótesis de Mayton, que nos habla de ondas semánticas y de que esas ondas semánticas favorecen la construcción de conocimiento. Puede ser una onda, como diríamos, de movimiento armónico simple, pero no necesariamente tiene que ser eso, digamos, para quienes podemos hacer esa analogía. Pueden ser de distintos tipos, puedo entrar, digamos, por una parte superior, digamos, de un lenguaje abstracto, hay momentos, va a depender del nivel en el que esté, del tema que sea, la disciplina en la que esté, etcétera, pero después lo que sí se va a tener que notar es que voy a tener que desempaquetar ese conocimiento y llegar a ejemplos básicos, y quizás en otros momentos empaquetar y poder llegar de nuevo a esa formalización, a esa simbolización o a esos principios programáticos de cada disciplina, ¿no? Eso es lo que está representado ahí. Si seguimos, en esas representaciones, bueno, acá decir que esta parte de los principios programáticos o códigos semánticos, como son la gravedad y la densidad semántica, representan el ADN, como para entender. Es el ADN de las prácticas de construcción de conocimiento. Entonces el conocimiento es construido, estructurado y legalizado, digamos, a partir de esto. Si continuamos, tenemos algunas representaciones, en particular aquí está representado, digamos, en el tiempo, se puede representar en función del tiempo, pero también se puede representar en función de un texto escrito, por consiguiente en líneas de texto. En líneas de texto uno hace cláusulas y entonces, que no necesariamente es un turno de habla, puede coincidir o no, generalmente es menor que un turno de habla, y ahí, en esa zona, estaría presente lo que los estudiantes entienden sin dificultad, cuando estamos en la zona más baja, ¿sí? En la parte superior tenemos lo que pretendemos o nos proponemos enseñar con un lenguaje abstracto, especializado y con significados complejos. Precisamente cuando estamos desempaquetando, lo hacemos a través de explicaciones que integran el lenguaje simple con un vocabulario sencillo, a pesar de que hemos partido de lo abstracto y estamos combinando, y lo hacemos a través de ejemplos particulares, de metáforas, de analogías.
Cuando llegamos a esa parte inferior, donde tenemos bien concreto un contexto y lo tenemos bien vinculado, podemos volver a empaquetar, podemos hacer abstracciones de significados con un lenguaje progresivamente más complejo. Eso se hace con inferencias, abducciones, generalizaciones, etc. Y ahí se ve la continuidad y no la dicotomía, esa que decíamos que se iba esta teoría en contra de la dicotomización, ¿no? Entonces, teoría y práctica no son dicotómicos, lo concreto y lo abstracto no, sino que hay un continuo con distintos grados y nos proporciona, digamos, justamente el lenguaje, en ese sentido amplio, en nuestro campo gráfico, digamos, simbólico, algebraico, etcétera, y bueno, coloquial, escrito, oral, nos permite infinitas posibilidades. Y entonces esas son las distintas variantes que tenemos. Si seguimos, tenemos otros perfiles semánticos, a esto se le llama perfil semántico. En el de la izquierda justamente tenemos un perfil semántico A, que tiene como ya he explicado, alta densidad, baja gravedad, es muy abstracto, muy complejo. El perfil B, por el contrario, es un perfil simple y, digamos, con términos simples y con términos muy concretos, mientras que el perfil C no. Pero acá quería hacer notar este otro concepto que es el rango semántico. En el A y en el B el rango semántico son pequeños, mientras que el rango semántico del C es mucho más amplio. Entonces eso da posibilidades de ir conectando a distintos alumnos que se encuentran en distintos, es una interpretación, ¿no? Que se encontrarían como en distintos grados de lenguaje o en distintas interpretaciones semióticas, ya vamos a ver algunas cuestiones de ese tipo. El que está a la derecha muestra otro perfil que está en la bibliografía. Primero es en la teoría, pero está en la bibliografía respecto a algún tipo de profesor, donde lo que hace es introducir en principio un primer concepto muy formal, da inmediatamente un ejemplo, después introduce otro concepto, vuelve a dar otro ejemplo para eso, pero no está mostrando relaciones, o sea, siempre es como que va muy desde una vinculación, desde lo abstracto con un ejemplo concreto, y cada abstracción como que tiene un ejemplo en particular. Y no la otra operación que sería tener varios contextos y ver que un concepto te sirve para varios conceptos, o un conjunto de conceptos te sirve para varios contextos. Esa sería otra operación donde estás vinculando y donde te aparece la onda. Te aparecería la onda trabajada en el aula, ¿no? Esto es a nivel teórico y este es a nivel práctico. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿esto cómo se hace? ¿O cómo establecemos la escala? A través de lo que se llama dispositivos de traducción, que son lenguajes externos que me permiten describir. Y se tienen que construir. ¿Cómo se construyen? Y bueno, hay algunos ya hechos por la línea de Mayton y sus colaboradores en el área de ciencias, Dorán, hay algún chileno como Córdoba, en Latinoamérica hay varios brasileros. Bueno, comento que yo tuve contacto con esta teoría a partir de Bruno Santos en un congreso que se hizo en UBA hace un tiempo, y él dio una charla respecto de esto, estaba hace pocos años, había empezado a trabajar en él, pero la línea Bruno se conecta porque es de Bahía, se conecta con Mortimer de la Universidad de Belo Horizonte, y entonces ellos que venían trabajando hace mucho tiempo el lenguaje, Mortimer sobre todo, y todavía sigue vigente, ha estado en la reunión de CERA de este año, así que siguen en esta línea, pero con esta nueva, línea del lenguaje en general, y en particular han adoptado esta teoría de los códigos de legitimación. Son catalizadores cruciales, ¿para qué sirven? Para describir, y
seguimos explicando y hay distintas tipologías. Seguimos porque creo que lo mejor es visualizarlo. Yo en particular, en relación al discurso pedagógico, voy a tratar la resolución de problemas, que es un tema que quien me conoce sabe que hace muchos años trabajo, y que acá están representadas como las dos caras de una moneda, con la parte de resolución y la parte de conceptualización. O si no, representadas al lado como engranajes y en una relación dialéctica, digamos, esos dos elementos. Eso como para decir, hay una posgraduada que fui directora, que es Denise Zulvaga, en la Universidad de Córdoba el mes pasado defendió su tesis y trabajó en resolución de problemas en termodinámica introductoria en nivel secundario, 5º año de nivel secundario. Pasamos y volvemos entonces ahora a explicar un poco qué es un dispositivo de traducción, y aquí voy a dar un ejemplo en gravedad semántica. Acá he identificado 5 niveles, en particular esto está adaptado, creí que iba a aparecer estaba aclarado en el, no sé, si se borró o yo lo borré, bueno, ahí está, de un trabajo de Santos, de Bruno Santos y de Eduardo Mortimer, y es lo que en esta gravedad, digamos, sobre todo buscan reflejar, porque cada disciplina me refiero, una cosa son las ciencias y otra es cómo lo hacen la lingüística o cómo lo hace la música, ¿no? Cuando sí tienen que ser enseñadas. En el área de la ciencia, porque ellos lo hacen en química, bueno, nosotros en particular yo trabajo en física, lo hacen en la gravedad mirando lo concreto y mirando lo abstracto. Entonces en lo concreto están buscando lo descriptivo, como está acá, la categoría que tiene una gravedad semántica más fuerte, lo descriptivo, los casos particulares, y hacia la generalización, entonces se buscan justamente hacer observaciones generales, de ver varios casos particulares, de tratar de generalizar, hasta llegar a una abstracción que incluya la parte simbólica. Acá está representada de dos maneras, desde una abstracción, desde lo verbal, y también incluido lo simbólico. Pensemos en que en este nivel, el estudiante de secundaria, esa diferencia es importante, ¿no? Entonces hay alumnos que quizás logran la abstracción en lo verbal y no tanto en lo simbólico, ¿no? Pasemos a... ¿qué tiene un dispositivo? Tiene los niveles, la escala, tiene la denominación, una descripción de esas denominaciones y ejemplos como para que sea explicativo. Cuando uno vincula estos dos universos a través del dispositivo de traducción, universos me refiero de datos y de teoría, generalmente lo que ponen los ejemplos son datos, sus propios datos, ¿sí? Acá está dicho como muy general, ¿no? Pero cuando uno está hablando de un problema específico o de una clase teórica específica, de un laboratorio específico, pone los datos utiliza parte de su dato empírico. Si pasamos a la siguiente, entonces tenemos una representación de un perfil semántico y aquí hay una transcripción corta para mostrar, podemos visualizar que está el nivel 1, el 2 y el 3. Esto sencillamente fue porque contarles que esto fue en resolución de problemas trabajado en el 2020, o sea, en momentos de digitalización forzada, ¿no? O sea, hemos tenido clases, se trabajaban clases MIT en esta escuela, que tenían este tipo de clases cada 15 días. O sea, había materiales entre medio, había ejercitación que se les daba y las clases se usaban para vincular esos trabajos que se habían hecho, esas lecturas que se habían hecho, y esta tesis, la tesis de Denis, va en relación a resolución de problemas específicamente. Se trabajó mucho la parte teórica y se resolvieron problemas. Acá se analizan en esa tesis dos situaciones problemáticas, una relativamente sencilla, digamos, podría catalogarse, siempre depende
si es ejercicio o si es problema, de quién esté expresando qué es lo que es. Para un profesor sería como un ejercicio, pero para un alumno es un verdadero problema. Esa profesora ha tenido la característica de explicarlo con mucha minuciosidad. La tesis se ha dedicado a analizar solo la clase 11, que es en la que había problemas para resolver. Antes se habían hecho cuestiones más de acercamiento hacia la teoría, a ese campo. Este era un quinto año, esta profesora también había dado clase en cuarto. Digo por lo que viene después. Acá se estaba explicando lo que es un proceso cíclico en un proceso termodinámico. Entonces acá se le hacía una pregunta al profesor, se indica el estudiante, distinto número de estudiantes porque son distintos chicos, en este caso iban contestando. Por eso se ve acá una línea recta porque está categorizado como explicación. Después hay una descripción resumen, baja a la categoría 1, en cuanto acá estamos graficando gravedad, ¿no? Pero hace una pregunta, ¿cómo sabemos que es? Venían contestando que es igual, ¿no? Y bueno, hay alguien que dice, empieza a conversar y empieza a describir y demás. Solamente quiero que pases porque van a ir apareciendo flechitas y pasalas. Y se va a ir viendo, en este caso, antes de llegar a la otra parte. Volvemos para atrás, a la inmediata, ahí. Y aquí hemos colocado las preguntas de justificación, o qué estrategia se usa para que el alumno, o sea, y el profesor, porque aquí es conjunto, no, como ven, hay voces de uno y del otro, se ve el contexto, hay una explicación del proceso cíclico, y si pasamos a la siguiente, y hacemos pasar varias, van a aparecer, porque esta es inmediata, posterior, por eso empiezan a aparecer ideas variacionales, porque se está hablando de la primera ley de la termodinámica, preguntas de clarificación, preguntas de andamiaje, si yo lo que quiero es que se vaya dando cuenta de algo, y aquí está representado el color en función de qué clasificación a la estrategia que estamos haciendo. Yo lo voy a pasar rápido, pero digamos, todo esto tiene una explicación. Hay analogías, lenguaje, justificaciones, etcétera, etcétera. Y nos está mostrando que con este problema nos estamos moviendo solo hasta la categoría 3, ¿sí? Y nosotros habíamos establecido 5. Hacemos. Eso para que lo recuerden. Pasemos a la siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de densidad semántica. Entonces, la densidad semántica tenía que ver con la condensación de significados y que tiene que ver con la complejidad. Entonces, pasamos de lo simple al complejo. Si hay conceptos aislados o hay conceptos ya más unidos y más estructurados en redes. Entonces, el nivel inferior, bueno, para la densidad se utiliza el triángulo de Johnston, donde tenemos en los vértices, por un lado, lo macro, por el otro lo micro, una mirada micro, en este caso de la termodinámica y de muchos contenidos, pero bueno, en este caso particular, y en el tercer vértice tenemos la parte de simbólica y de matematización. Entonces, en el nivel inferior, o sea, con una densidad semántica débil, tenemos lo fenomenológico. Para un ejemplo de esto sería una asociación entre una evaporación de un líquido y la descripción empírica de esa observación. Va a ese nivel. Después tenemos un conceptual macro, un conceptual submicroscópico, y entonces ahí ya estamos asociando variables que son vistas macro o, por ejemplo, la temperatura y la asociación entre la temperatura y la ebullición, o entre la temperatura y la presión, o el volumen, también podría ser. Ya ahí estamos a ese nivel. Ya estamos generando una comprensión de una teoría o empezando a generar, ¿no? Después tenemos lo conceptual simbólico, donde hay relaciones de proporcionalidad
que ya no es lo mismo decir que algo es proporcional y captar que es proporcional o inversamente o lo que fuere, ¿no? En cuanto a proporcionalidad, respecto de simbolizar y de simbolizar, porque a este nivel puede ser simbolizar lo menor, lo mayor, que no es simple, estoy hablando en secundario, o la misma variación, ¿sí? Porque la primera ley de la termodinámica fue explicada en este curso en términos de variación. No siempre se hacen esas explicaciones. Este es parte del trabajo que está publicado en Revista de Enseñanza de la Física en el 2023. Pasamos a la siguiente, solamente era para mostrarles sigamos. Acá están los dos problemas, el de la izquierda es el que he explicado recién, por eso les digo, este es digamos, una pregunta conceptual, quizás, digamos, visto desde el profesor, pero para el alumno, todo el trabajo que la profesora se tomó para explicar lo que era un proceso cíclico, es muy interesante, nosotros lo hemos pasado rápido, pero lo comento. En un momento, los alumnos, ella trabaja todo esto por Meet, ¿no? En 2020. Habla lo de los cíclicos, hace con el dedo índice, digamos, un círculo, y para decir que qué pasaba con las variables una vez que volvía al mismo punto, ¿no? Partiendo de un punto, volvía al mismo punto. Y entonces, bueno, empezó ahí a salir, digamos, a la luz lo que ellos estaban entendiendo, y también pudieron vincular con mecánica como para ver lo que pasaba en mecánica con el desplazamiento. Hicieron ellos la analogía, estaba en el registro de la clase. Y acá, no sé por qué no se ve, pero hay una figura, ahí está, donde el segundo problema tiene en su enunciado un gráfico de presión versus volumen, ¿no? Un típico, relativamente sencillo, pero que tiene su complejidad. Eso es solamente para mostrarles los dos. Yo voy a pasar muy rápido a la siguiente imagen, donde ahí estamos trabajando la densidad semántica. Antes había trabajado la gravedad. Sigamos rápido, solo para ir viendo, pero sí noten que seguimos entre 1 y 3. Esos son los dos tramos. Seguí. Los dos tramos que yo había. Si leen acá, dice el estudiante, es como cuando vimos el desplazamiento, eso que les decía yo, ¿no? Eso es textual. Y ahí se va viendo y se va aclarando qué tipo de estrategia es la que está usando el profesor, con las flechitas, avanzando. Sigo porque quiero explicar cosas más interesantes, que me queda bastante para explicar. Bueno, esto tiene el mismo estilo, digamos, hay que leerlo en los trabajos, seguimos. Acá vemos toda la clase, 11, y está dividido en colores, en 3 colores, en función de la explicación que hizo del enunciado del problema, 1, de la situación problema 1, les llevó turnos de habla, casi 50 turnos de habla, y después, esta es la pregunta A y esta es la pregunta B. Obviamente, no solo por la extensión de tiempo que le llevó, sino por los niveles que alcanzó, ven que aquí alcanza los niveles 5, ¿sí? Que era la abstracción, no solo la verbal, sino la simbólica, ¿no? Acá están representados 2 colores, se notan poco, pero se ven 2 colores porque está representando tanto la gravedad como la densidad, ahí está indicado. Y ahí están los colores. Eso es como para darnos una idea de la variabilidad que tienen los significados en una clase de resolución de problemas que está muy trabajada. Seguimos y la situación 2 es esta que tiene un diagrama. Ahí se inicia con un análisis cualitativo, hay preguntas de andamiaje, hay preguntas retóricas, hay razonamiento proporcional, etcétera, etcétera. Nominalización, y ya voy a explicar lo que es la nominalización, pero lo vamos a ver mejor en la gráfica siguiente.
Fue otra estrategia, la nominalización. Aquí está la densidad semántica, ya aparecen más niveles, porque si hay un gráfico en el problema, o a veces puede resultar que uno les pida que hagan un gráfico, ese problema tiene una dificultad mayor, requiere de más contenido. Entonces, y de más demanda cognitiva. Tuvieron que aparecer acá más niveles. Si fijan, sigue siendo fenomenológico aquí sigue siendo simbólico, pero le pusimos la palabra integración, porque ya está integrando muchos elementos, está integrando lo conceptual, está integrando lo simbólico algebraico, está también lo gráfico, entonces es bastante más compleja. Y en esta parte hay 3 que son macro, y que se decidió ponerlas una como reconocimiento, otra como una relacional y otra una integración conceptual, y ahí se ven las diferencias, digamos, básicas de cada una de ellas, en función de distintos grados, ¿no? De lo que uno, porque son logros, no se logra de una todo, se va logrando de a paso, ¿no? Progresivo. Seguimos. Acá hay una figura en la cual aparece densidad semántica como gravedad. La densidad es el azul, la gravedad es el marrón, y no siempre se acompañan. Quería mostrarles las dos juntas para que vean que en este caso aquí se hace el análisis de los parámetros implícitos en ese diagrama. Si ustedes se fijaron, el diagrama decía, había 3 puntos, ¿no? El punto, que no decía que se llamaba 1, pero sí decía que sus coordenadas eran P1, B1, y la siguiente, el 2, era el doble, digamos, de presión y el mismo volumen, porque decía 2, P1, B1. Eso cuesta mucho ser interpretado por el estudiante. Entonces, eso está mostrando aquí como que implica en lo que es gravedad una abstracción muy grande. En esta primera parte de ese episodio o de esa transcripción, que no tengo tiempo de mostrar detalle por detalle, pero todo eso se puede ir visualizando cuando uno hace los análisis. Seguimos. Bueno, ahí hay algunos ejemplos, seguimos de nuevo. Voy a pasar rápido porque ya estoy viendo el tiempo y quiero llegar a otros elementos. Acá voy a llegar al aula experimental, que pasamos, para mostrar que esto también lo hemos hecho, pero con una planificación, no con un aula grabada. Todavía en este campo no lo estamos haciendo todavía a través de una tesis, sino a través de proyectos de investigación de nuestra línea. Seguimos pasando algunas imágenes y aquí tuvimos que diseñar porque no hay en el área, en el mundo, trabajada la aula experimental, ni de química, ni de ningún otro área. Entonces tuvimos que empezar a ver qué es lo que colocábamos, en este caso es gravedad, le puse simplificada porque quiero que pases a la siguiente, y ahí encontramos una manera más explícita, quizás suene abrumadora en principio. En la primera está simplificada porque se ha tomado de a 2. Entonces, si hay 5, aquí hay 10. Entonces, la 1 y la 2 se le colocó un nombre y está puesta allá. Esta es bien explícita, quizás no se nota por lo chiquita de la lámina, pero aparecen, por un lado, las caracterizaciones experimentales o experienciales que van aquí, y arriba la modelación teórica, porque estamos hablando de gravedad semántica, ¿no? Y también en el lugar 9, la generalización. Pero toda esta parte primera, después de las características experienciales de que todos tenemos, en este caso se trabajó con cuba de ondas y digamos, y ondas en líquidos, o sea, ondas elásticas en una cubeta de ondas. Lo experiencial tenía que ver con
conocen ellos de propagación en superficies de ondas, ¿no? El goteo, y después ir trabajando estas primeras, la 2, la 3, la 4, lo trabajamos con el armar el equipo, el darse cuenta para qué hay un vibrador, cómo se lo ajusta, que hay un frecuencímetro, cómo mide ese frecuencímetro. Todo eso está discriminado en el nivel de, digamos, de gravedad que podemos detectar. Por eso está tan ampliado, ¿no? Esto es como que buscaba, porque la planificación que analizamos de un profesor de este tema nos permitió todo esto. No toda planificación permite esta gradación. Estos no son, los ejemplos son de esa planificación. O sea que estaba presente. Pasemos para ir más rápido. Bueno, acá está representado un tramo, digamos, y aquí, si pasamos, van a aparecer las flechitas. Acá hay un trabajo como de explicarles que hay dos partes. Esta primera, el profesor les dio una actividad en la que había preguntas, como antes de ingresar al laboratorio. Después acá está la actividad misma en el laboratorio, y aquí hay un ir y venir entre esos niveles 3 y 4, que es como que voy midiendo, porque era medir la longitud de onda, pero medirla en una cuba donde, ¿qué es el lambda? Es las dos sombras, las dos partes brillantes, o es la brillante con la... O sea, no es obvio, no es solamente saber que lambda de longitud de onda se simboliza con ese símbolo griego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte, acá está colocada la gravedad y cada número respecto de esto. Sigamos. Algunas conclusiones, rápidamente, ¿no? Porque ser conscientes, esto tiene injerencia con la práctica de formación inicial y de formación continua de docentes. Yo también trabajo en ingeniería, y en ingeniería también hay una falta, una carencia, digamos, de formación docente para enseñar física o las materias que sean, ¿no? Para darnos cuenta del tipo de estrategia que necesitamos en función de qué es lo que queremos lograr. Nuestros estudios son recientes, hay varias, podés pasarlas, Inés, las ponemos a todas y ya. Hay mucho por hacer, estamos recién empezando. En el área de ciencias está trabajando también Cutrera, con Marta Massa y Silvia Stipchik, que vienen también trabajando con análisis de curso, ellos, Cutrera en química. Hay una persona en UBA que trabaja en lo que es inglés, que es Masei, y no hay muchas más personas en Argentina. Algún momento se dijo que Gabriela Lorenzo también, alguna dirigida de ellas, pero no he encontrado publicaciones. Bueno, a lo mejor está, creo, algo trabajando Tere Quintero, de Uchi Cuarto, pero está tomando Bernstein, pero no a la teoría de los códigos de legitimación, y está uniendo Bernstein con metacognición, ¿sí? Pero quiero decir, son lo más cercano que hay en este área. Las estrategias de contenido disciplinar son muy importantes, por eso cuando les decía que esos análisis energéticos no solo es estrategia porque busco condiciones iniciales, identifico condiciones, que no es trivial cuando alguien empieza en un área como la física. Condiciones iniciales no es trivial, tampoco es tampoco la matematización, pero la matematización y la simbolización unida con los teoremas de conservación, que en este tema de termodinámica entraba la conservación de la energía, por ejemplo, como primer principio,
esas estrategias de logro, de que si no tengo trabajo, que si tengo, bueno, todos esos diálogos están en las transcripciones. La demanda de información mediante diferentes tipos de preguntas, algo les fui nombrando de las distintas preguntas que aparecen, la claridad de los objetivos, la integración explícita y progresiva y constante de principios físicos y resolución de problemas, incluido lo experimental, porque al problema como la experimentación como problema, el uso de diversas representaciones, una adecuada manipulación de las herramientas tecnológicas, y algo muy importante es la mediación semiótica. Lo presentamos eso en el trabajo que se hizo en CIAF, en Chile, en Valparaíso. Va a salir en la revista en el año que viene, ya está aceptado el trabajo, pero ahí hablamos de otro marco teórico que unimos a la teoría de los códigos de legitimación, que es una teoría de mediación semiótica, porque todos los artefactos, en el sentido amplio, incluidos los instrumentales de medición que se usan en un laboratorio, también hay una semiosis implícita que no estamos explicitando generalmente los profesores. Entonces es muy interesante combinar esa mirada con esta teoría que nos da como el marco, la estructura más general y que nos ha permitido hacer mejores instrumentos de dispositivos de traducción para poder representar perfiles semánticos y planos semánticos, que acá no voy a mostrar ninguno porque no hay tiempo. Bien. Es lo que en poquito tiempo he podido para comentar algo. Bien. Ahí les dejo un minuto por si alguien quiere hacer captura para tener tu mail. Por si no lo tienen. Si es que ya no lo tiene. No, esto ya no, pues era, esto ya no. No, era Bien. por si había tiempo. Un extra, pero no hay tiempo. Bien. Ahí ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias por tu presentación. Ahí veo otro gran amigo, Juan Manuel, Sí, conectado. Mirando. ¿Qué tal, ¿Cómo Juan? estás, Juan? Un placer. Hola, igualmente, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como les dije al comienzo, vamos a dejar lamentablemente muy poquito tiempo para preguntas, teniendo en cuenta la situación de convocatoria a la movilización de la marcha de CGT y de los gremios docentes, que en nuestra ciudad comienza ahora a las 17, pero bueno, agradeciendo a Consuelo que en esta época del año se haya dispuesto a cerrar el ciclo de charlas del 2025. Tampoco lo vamos a cortar abruptamente, así que podemos dedicar unos minutos para preguntas, comentarios. Ha sido muy rápida la presentación y bueno, no había mucho tiempo, pero no había manera de acortar como para contar qué estamos haciendo nosotros y qué estamos empezando a hacer. Claro. Vos contabas que Gaby Lorenzo también está trabajando en eso con Tere. No exactamente la teoría, pero se acerca bastante. En la reunión que yo conocí a Bruno Santos de Bahía, de la Universidad de Bahía, y que fue jurado de la tesis de Denise, comentó Gaby que alguien estaba trabajando, pero no se dijo nombre, no se dijo nada, entonces no sé. Después yo he visto, por lo que se ha publicado en UBA, de esas reuniones que también se hacen en otro tipo de seminario, está trabajando Teresa Quintero en esto de Bernstein, con base en Bernstein, no en la teoría de los códigos, y sí con metacognición, en su tesis doctoral.
aparentemente, Claro. pero hizo un adelanto de su teoría. Yo no tuve momento para verla, supongo que está grabada, ya la voy a ver en próxima fecha. Ha sido un fin de año un segundo cuatrimestre muy activo. Creo Claro. que todo nos ha atravesado este 2025. Bueno, se siguen sumando. Silvia, no te había visto. Silvia García, bienvenida. Laura, gracias también. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo están? Me gustaría hacer un comentario, Consuelo. Sí, Silvia. Miraba con esas gráficas Sí. que cuánta distancia tenemos con lo que pretendemos y con lo que a veces se hace en el aula, ¿no? Los distintos niveles de aspiración y de evaluación a lo mejor apuntan a un 5 y estamos trabajando a veces en una graduación entre 1, 2 y pocas veces se dispara al 3. Me dejó Me llamó la muchísimo atención. para pensar lo que presentaste. Te lo agradezco. Pero ese problema, que es la situación problema 1, es porque al nivel de categoría de profesores es un ejercicio, ¿no? Entonces el otro, el de situación, la 2, que es la del gráfico, sí se llega a la 5, y en la parte experimental, en la planificación, digamos, porque también se analizan discursos orales o escritos, se analizan discursos de políticos, o sea, con esta teoría, ¿no? Es un campo muy amplio. Sí se llega a veces a categorías 4 o 5, o las más altas, dependiendo, como digo, en la parte de laboratorio, tratando de desglosar todo lo que puede pasar en un laboratorio y que queremos que aprenda a manejar un equipo, a visualizarlas. Veo que Laura creyó que era la 17. Queda grabado, Laura. Se No hay unió a problema. tiempo en lo que creía. Llegaste para saludar. Agendé a las 17 y recién salgo de una reunión, digo, tengo tiempo para entrar. Yo veo que estaban terminando, digo, todo mal. Perdón. Bueno, no hay problema, No hay problema, todo ocurre. bien, pasa. Un fin de año es terrible. Así que eso muestra, nos permite visualizar todo lo que está pasando en el aula. En ese sentido es muy rica. Y cuando queremos formar profesores de inicial o cuando queremos hacer cursos de perfeccionamiento, de actualización de profesores, también es muy útil, digamos, porque nos da una herramienta, ¿no? Para justamente visualizar el ámbito que sea, el ámbito de las clases teóricas. Guillermo Cutrera trabaja en explicación y lo hace, sus sujetos de estudio son sus practicantes, porque él debe ser profesor de práctica en el profesorado digamos, de la Universidad de Mar del Plata, que es, creo, donde él trabaja. Así que también, digamos, hay distintas combinaciones donde se ve cómo dando clases se quiere explicar un tema y se ve la parte teórica, qué es lo que hace el profesor para bueno, soslayar y mostrar mejores recursos y, digamos, y en este caso, ir disminuyendo la gravedad semántica para lograr la abstracción y aumentando la densidad semántica para lograr la complejidad de los significados, ¿no? En la medida de lo posible. Y es gradual, porque si pensamos en un curso de segundo año de secundario o de tercero, donde apenas se ven unos elementos de fisicoquímica, por ejemplo, que creo que algunas currículas se llama así, bueno, son elementos, entonces no vamos a lograr las grandes abstracciones. Pero si estamos logrando y estamos viendo que podemos lograr los primeros escalones, por llamarle de alguna manera, bueno, después coordinar para poder seguir avanzando y progresando, ¿no? En esas dos grandes líneas de la estructura del conocimiento. De eso hablé, Laura. De la Perdón, estructura del sí, conocimiento. yo ya te escuché en algunos CIEF o REF Sí, pero con acá respecto a esto. he sido más explicativa. Seguro. Pero Yo tengo una preguntita con respecto, ¿cuál es el origen de esta teoría?
¿Dónde se origina? Es en Bernstein y en Bourdieu. Bourdieu por la noción de campo, como campo, las prácticas sociales, como campo, como la arena de luchas de poder y de recursos. Ese es un origen. Y los códigos de Bernstein son tácitos o implícitos de cómo el conocimiento se estructura. Y como nosotros lo que queremos lograr es construir, o que el alumno desarrolle el conocimiento y lo construya, hay 3 dimensiones para mirarlos: la semántica, la especialización y la autonomía. Yo he tratado apenas la semántica, que es la de los significados. Y hay 2 códigos que funcionan, que son la gravedad y la densidad. La gravedad es la conceptualización y la densidad es la condensación, siempre de significado. Condensación es la que estamos más acostumbrados los que damos ciencia, los que enseñamos ciencia, porque es como el mapa conceptual, o que estamos viendo que nos retrotrae a muchos que conocemos las ideas de Ausubel, ¿no? Y a esos diagramas que hace Novak, de esa cabecita con los puntitos aislados, ¿no? Entonces eso sería como un nivel bajo de densidad semántica. Cuando está muy ramificado y muy en red, sería una una densidad semántica fuerte, que la simbolizamos con más o con menos, la débil y la... Claro. Pero esa es densidad. La que cuesta más y la que menos se ha trabajado es la gravedad semántica, que está ligada a los contextos. Entonces, y trabaja sobre todo de lo concreto a lo abstracto. Y pasamos por la generalización, o sea, partimos de ese contexto concreto, pasamos por la generalización y llegamos a lo teórico modelizando. Y ahí estamos en el campo de lo abstracto. Ese teórico lo tenés desde que captés las ideas, desde que las puedas simbolizar, desde que puedas graficarlas, simbolizarlas, interpretarlas, y todo junto, ¿no? Todo es abstracción, pero como que ves distintos niveles, ¿no? Y esto te lo permite. Pero esos dispositivos de traducción, que serían esos lenguajes descriptivos, están en construcción, porque Mayton no es de ciencias. Mayton es inglés, que vive en Sydney, Australia. Él es de la lingüística, pero cuando define, por ejemplo, gravedad, habla de la fuerza de conexión. Entonces usa y la gravedad te ata a que la gravedad es fuerte cuando estoy conectado a los contextos. Y es concreta. Cuando estoy en lo abstracto, estoy alejado. Entonces funciona como una inversa de la distancia al cuadrado, como conocemos que es la ley de la fuerza gravitatoria, ¿no? O sea, nosotros hacemos eso. En el congreso que estuvo en Colombia de teoría de los códigos de legitimación, que había gente de distintos países latinoamericanos, unas mexicanas que son una mexicana en particular, Vicky Ariza, ella decía que ella gravedad lo sentía como que si pegaba un salto, la Tierra o sea, ella no es física, ¿no? Entonces lo decía como que la que está pegada al suelo o pegada a los contextos, diríamos nosotros, ¿no es cierto? Quiero decir que la gente de música, que también hay un brasilero, Madeiros, que trabaja muy bien y lo tiene muy claro en la parte de música, es espectacular ver sus trabajos también. ¿Qué áreas utilizan estos códigos, digamos? Y la usa la lengua, todos los idiomas, o sea, de gente de inglés, todos los idiomas, de castellano, inglés, la gente que enseña música, gente que enseña letras, la gente que enseñamos ciencias. Hay trabajos en biología, trabajos en químicas, que trabaja mucho la gente de Brasil, en química. Guillermo Cutrera está trabajando algo acá en Mar del Plata.
También en Argentina trabaja Masei en UBA, pero él es de inglés. Y no hay, y nosotros. Ujú. Así que no hay mucha más gente todavía. Alguna gente en Colombia y la gente de México. De Colombia también es más que nada de lengua. Pero puede ser cualquier área que se enseñe, porque está pensada para las prácticas sociales. Las prácticas educativas son prácticas sociales. Y eso es lo que estás desempaquetando, por decir así. Y volviendo a empaquetar, porque haces los dos procesos, ¿no? Para Juan entender. Manuel tiene una pregunta, Consuelo. Sí, Juan. Sí, gracias. Bueno, un gusto verlos a todos, por supuesto, como siempre. Te comento que es la primera vez que yo escucho esta versión. No te había escuchado en otras oportunidades, pero me parece por demás interesante. Y lo que más me llamó la atención, que eso es lo que quería comentar, es esta idea para la formación docente, como vos hablabas por una parte, y me llamó la atención esta idea, bueno, como yo conozco un poco los trabajos de Mortimer también, los antiguos, Sí. donde él, luchando contra el cambio conceptual, hablaba del cambio de perfil conceptual en aquel tiempo, y ahora estamos hablando de perfiles semánticos, con una idea muy parecida, por lo que estoy viendo. Sí, por eso se ha adherido a Claro, claro. Me esto muy resultó fácilmente. recontra interesante esto del análisis en perfil del tipo de discurso, o bien, si vos, en estos casos, de estos dos indicadores, de la densidad y la gravedad, cómo un profesor en una clase o en una parte de una clase exhibe este tipo de perfiles, y entonces, por lo menos esa forma de mostrarlo, es realmente muy elocuente, en el sentido de decir que un profesor, al ser analizado de esta manera, si se lo permite, puede autoverse Sí, sí, sí. en esta cosa que necesita, ¿no? Que hace siempre, que es instrumentar un diálogo en el fondo, y ver qué viabiliza conceptualmente o no, y semánticamente hablando. No sé, eso es lo que me pareció, me llamó poderosamente la atención y me parece recontra útil en cuanto a la formación docente. Sí, sí. Ese carácter de visual, de, digamos, de onda, de continuo, de proceso continuo, porque sí decimos que tiene que haber una continuidad, ¿no? Porque al analizar nosotros las clases, o sea, cuando íbamos viendo las que tenía registradas en el 2020 de pandemia, Denise, cuando entra el preceptor, por ejemplo, ahí ya se corta, ya venía el profesor a explicar, se corta, pero bueno, uno sabe que hay una razón, digamos, externa, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, está mostrando cómo el profesor va hilando su discurso. Excelente el profesor que consiguió Denise, un profesor de Córdoba, aviso. Una profesora en particular. Cómo trabaja el tema y cómo lo maneja al final de sus clases. En la última, los alumnos le dicen: profesora, ¿usted se ha dado cuenta que a su clase, o sea, la clase de física, es a la clase que venimos todos, a la que más nos conectamos? Pandemia 2020, porque aprendía, porque dice, podemos hacer los ejercicios con lo que usted nos explica. Son bellísimas las clases, cuando uno se pone, hemos analizado una clase donde están estos dos problemas explicados y ha dado para una tesis. Y las otras en que hay explicaciones teóricas, también, si uno quiere trabajar el discurso, pero desde la explicación, tiene también para hacer muchísimo. Bueno, Consuelo, si nadie tiene ninguna otra pregunta, para cumplir en parte con lo que prometimos de tratar de terminar para el horario de las 17, te volvemos a agradecer mucho, Consuelo, Bueno, la gracias. disposición.
por la para estar invitación. dispuesta a esta época, que todavía quede algo de energía como para una charla de este estilo, que seguimos considerando que por la retroalimentación que tenemos, los estudiantes y los colegas están muy contentos. Te digo que Gaby Lorenzo avisó que estaba interesada en entrar, pero no podía porque tenía una reunión. Así que capaz que es como vos decís, trabaje por estos lados y ya se comunica, le dije que quedaba grabada la charla. Sí, sí. Esta posibilidad que estoy viendo de que ya lo haces como un habitué, de grabarlas, creo que está haciendo una gran contribución al área nuestra, porque tenemos la disponibilidad de, bueno, a veces no podemos participar sincrónicamente, pero las podemos escuchar después. Claro. Y eso es valiosísimo, ¿no? Para conectarnos entre nosotros. Bueno, fantástico, y gracias a todos los que nos acompañaron también, porque todos estamos Gracias igual. también, Fin de todo año. el esfuerzo Bueno, de conectarse. Así Estamos es. todos un poco psiquiátricos a esta altura del año. Sí. A mí se me cruzan los horarios ya. Desastre. Así es. Bueno, un placer. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya tendrán noticias Verlos. nuestras el año que viene. Dale, Bueno, gracias. gracias. Y felices fiestas para todo el mundo. Felices Feliz fiestas año para buen año todos. para todos. Adiós. Adiós. Buen año. Chao. Chao, Chao. chao. Chao, chao.